Saludos cordiales a todos. Este fin de semana pasado volví a leer el libro La gran estafa del peruano Eudosio Rabines. Este es un libro en donde Eudosio justifica el por qué renuncia a las ideas marxistas y comunistas de las cuales fue un exponente brillante en América Latina durante muchos años. Cabe recordar que Eudosio Rabines fue el único latinoamericano que se sentó ahí sí que a la derecha de Joseph Stalin en la Tercera Internacional. De esto ya hace muchos años. Cuando Rabines renunció al comunismo y escribió este libro, La gran estafa, él y otro argentino, Carlos Lesca Galup, se fueron de sus países, se exiliaron de sus países y llegaron a Guatemala. De hecho, Carlos, que fue el líder de las Juventudes Comunistas Argentinas y que fue torturado por la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, porque iba a luchar en contra de la dictadura, llegó a Guatemala y se convirtió en mi tutor intelectual. Él me enseñó a leer. O sea, yo sabía leer, pero él me enseñó qué tipo de lectura, cómo aproximar los textos, cómo aproximar las ideas. Nunca podré devolverle el favor. Está enterrado en el panteón de mi familia, en Guatemala. Ese era el nivel de cariño y de cercanía que tenía con Carlos, que murió a los 90 años. Tipo, un erudito realmente. Rabines y él dieron clases en la Universidad Francisco Marroquín y durante el gobierno militar de Shell Laugerud, los servicios de inteligencia informaron al presidente que Rabines era un agente de los servicios secretos soviéticos y le pidieron a las autoridades de la universidad cancelar su cátedra. Rabines se exilió en México, donde murió casualmente atropellado por un vehículo en la avenida Reforma. ¿Por qué traigo a cuenta esto? El libro de Rabines, que es todo un relato en contra del marxismo, me trae a la columna de hoy, a la reflexión del día de hoy. Es una reflexión que va por la derecha, exactamente. Yo estoy sentado acá en un sillón rojo, el color preferido de la izquierda, simbólicamente, por eso lo escogí. Y ciertamente, vamos a hablar de la derecha. Y vamos a hablar de la derecha porque a mí en los últimos tiempos, como muchos de ustedes, nos ha llamado la atención el nivel de polarización política que se da en estos tiempos, en esta época que nos toca vivir. La verdad es que se ha vaciado de contenido a muchas categorías ideológicas, entre ellas la palabra derecha. La palabra derecha ha sufrido una transformación significativa en los últimos 15 años. Lo que históricamente representó una defensa del libre mercado, de la propiedad privada, de las libertades individuales y la limitación del poder estatal, ha sido absorbido por movimientos nacionalistas, xenófobos y autoritarios que utilizan el lenguaje económico liberal mientras fortalecen formas de concentración de poder político y económico. Este fenómeno no constituye solamente un problema para la derecha, también representa un fracaso de la izquierda. Sí, al identificar toda expresión de derecha con el fascismo o el autoritarismo, la izquierda contribuyó involuntariamente a que la extrema derecha monopolizara el significado público del término. En consecuencia, amplios sectores sociales abrazan estos proyectos políticos creyendo defender la libertad económica, cuando en realidad apoyan estructuras orientadas a preservar privilegios oligárquicos. La sociología política reconoce que las democracias necesitan pluralidad ideológica. La derecha constituye una corriente legítima, una corriente muy legítima entre los sistemas democráticos porque propone una comprensión específica sobre la organización económica y la función del Estado. Tenemos autores como el premio Nobel Friedrich Hayek, que visitó Guatemala, que sostuvieron que la libertad económica constituía un componente indispensable de las libertades civiles. Del mismo modo, otro premio Nobel, Milton Friedman, defendió que el libre mercado favorecía la innovación, la competencia y la reducción del poder concentrado en el Estado. Desde esta perspectiva, la derecha no equivale al desprecio por los pobres ni a la negación de los derechos humanos. Por el contrario, su propuesta consiste en confiar a la iniciativa privada el motor del desarrollo económico en la lucha contra la pobreza.
Cuando esta tradición desaparece del debate público, como ha ocurrido, la democracia ha perdido uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, la derecha contemporánea no siempre responde al ideal con el cual se manejó toda la vida. Diversos movimientos han convertido el discurso del mercado en un instrumento de legitimación para proyectos profundamente autoritarios. Y lo estamos viendo en América Latina y en el norte de América. Estos gobiernos suelen defender únicamente ciertas libertades económicas mientras restringen derechos políticos. Al mismo tiempo debilitan instituciones democráticas, concentran el poder judicial y fortalecen redes clientelares. Y aquí aparece una contradicción fundamental. No son gobiernos ni movimientos que crean realmente en la competencia económica, sino en lo que la literatura denomina capitalismo de amigos. Crony capitalism, dicen los americanos. Un sistema donde el éxito económico depende de la cercanía con el poder político antes que la libre competencia. Desde la sociología del poder, Wright Mills describió cómo las élites económicas, militares y políticas terminan fusionándose para controlar simultáneamente el Estado y los mercados. En estos contextos, las leyes dejan de proteger la competencia y pasan a favorecer a grupos económicos específicos. El resultado es paradójico. Se habla permanentemente de libre mercado mientras se destruye el propio mercado mediante privilegios legales. Uno de los mayores éxitos culturales de la extrema derecha consiste en producir una identidad aspiracional. Millones de ciudadanos empobrecidos votan por proyectos económicos que benefician principalmente a grandes conglomerados financieros bajo la expectativa de que algún día ellos mismos pertenecerán a esas élites. También existe una construcción narrativa que identifica riqueza con virtud y pobreza con incapacidad individual, pero donde fracaso más importante lo lleva a la izquierda. La izquierda también posee responsabilidad en ese escenario. Durante décadas, numerosos discursos progresistas abandonaron la crítica estructural para reemplazarla por una condena moral indiscriminada de toda la derecha. En lugar de distinguir entre liberalismo democrático y extrema derecha, ambas categorías fueron fusionadas en el imaginario colectivo. Esta estrategia produjo un efecto inesperado. Si toda persona conservadora era considerada fascista, entonces los auténticos movimientos fascistas dejaron de parecer excepcionales. El concepto perdió capacidad analítica. Nadie parece darse cuenta que la democracia necesita adversarios legítimos y no enemigos absolutos. Cuando desaparece la legitimidad del adversario político, la polarización alimenta precisamente a quienes prometen destruir el sistema democrático. Necesitamos recuperar una verdadera derecha. La democracia necesita una derecha auténticamente liberal, una derecha capaz de defender el libre mercado sin monopolios, la competencia sin privilegios, la propiedad privada sin captura del Estado, la responsabilidad fiscal sin abandono de la justicia social, las libertades individuales junto con la dignidad humana universal. La crisis actual no consiste únicamente en el crecimiento de la extrema derecha, consiste en el vaciamiento conceptual de la palabra derecha. La tradición liberal clásica merece ser recuperada porque constituye una pieza indispensable del pluralismo democrático. La dignificación de la derecha no fortalece a la extrema derecha, por el contrario, le arrebata el monopolio simbólico de una tradición política que nunca debió ser reducida al autoritarismo, la xenofobia o la defensa de privilegios económicos. Reflexionemos sobre esto. De nueva cuenta, muchas gracias por la generosidad de escuchar estas reflexiones que semana a semana tengo el privilegio de compartir con ustedes. Hasta la próxima.